Bueno, saludarlas a todas, agradecerles su participación. Bueno, yo soy Vinca García y soy la coordinadora de la red colaborativa. Nosotros somos una red que lo que hace es reunir a distintas instituciones civiles que trabajan con maternidad e infancia para poder acompañar al sistema público a partir de en poder entregar una oferta de prestaciones que puedan ayudarlos a sus usuarios a poder pasar y vivir y ser acompañados en distintas situaciones problemáticas. Ya nosotros estamos con más de 70 instituciones trabajando de manera conjunta, trabajando con cerca de 198 municipios. Así que para los que nos quieran conocer, después voy a poner la página web para poder ver de qué se trata la red. Y bueno, el día de hoy lo que nos congrega es una charla que se llama Salud Mental Perinatal, ya donde contamos con una tremenda exponente que es Silvia Díaz. Silvia, ella es psicóloga del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Además, es psicóloga del programa Acompañares, Cuidados Paliativos Perinatales. Y así que Silvia tiene una tremenda experiencia, aprovechémosla mucho con lo que nos va a mencionar y también con las preguntas. Silvia, adelante, todo tuyo, micrófono. Bien, hoy día vamos a hablar entonces más que nada de salud mental perinatal. Como decía Vinca, tal vez no tanto de esto del programa Acompañar, sino que más bien de lo que es salud mental perinatal. Ya, entonces, ¿qué comprende la salud mental perinatal? Todo lo que es un poquito antes del embarazo, o sea, por ejemplo, la fertilidad, el embarazo, el parto, puerperio entendiéndose como 6 meses y hasta un año después, ¿ya? Así que vamos a ir viendo las diferentes etapas de cada uno de estos y ver más o menos cómo se van comportando estas embarazadas para poder entenderlas un poquito más, ¿ya? Bien, entonces. Nuestra hoja de ruta más o menos entonces es ver este proceso de embarazo y su proceso psicológico, cómo nace un hijo, igualmente nace una madre, ¿ya? Y los puerperos y otros puerperios. Y dejé para el final algo sobre infertilidad también, ¿ya? Entonces, bueno, nadie podría negar que un embarazo en las diferentes circunstancias es un giro en nuestras vidas, una etapa en la cual se producen grandes cambios, tanto personales como familiares y también sociales. Para quienes están buscando de un embarazo puede ser una gran noticia, para quienes es algo inesperado y se convierte en una sorpresa, puede ser un fuerte proceso adaptativo. Y para quienes no lo desean, puede ser un gran esfuerzo para seguir adelante también. Lo que sí podemos decir es que en todas estas mujeres sucederán cambios no solo físicos y evidentes, ¿cierto? Sino que también su psiquis comenzará a trabajar de forma diferente y estará afectada por sus deseos, historias de vida, relaciones personales y familiares, relaciones amorosas, el cómo me relaciono con todo en la vida, si estoy acompañada o no, si es mi primer embarazo, si tengo otros hijos, si he tenido pérdidas, si he estado sometida a tratamientos de fertilidad y así varias circunstancias que pueden favorecer o no mi proceso de embarazo. Siempre digo entonces, cierto, que esto de que si se comienza a gestar un ser humano, también se comienza a gestar una madre. Stern se refiere también como el nacimiento de una madre en sí mismo. En estos contextos tan diferentes puede suceder varias cosas. Una de ellas es el cuestionarse constantemente si serán capaces de ser una buena madre, por ejemplo. Y para ello también recurren a sus recuerdos como hijas en relación a sus madres, lo que quisieran repetir y lo que no repetirían por nada del mundo, ¿no? Entonces, los cambios no son solo físicos, sino también, por supuesto, psicológicos. ¿Ya? Lo biológico, el embarazo en sí mismo, ¿cierto? Lo psicológico, la psiquis de la mujer, lo social, la representación en nuestra sociedad de la maternidad en lo que va sucediendo. ¿Mm? Entonces hay un proceso de cambio fuerte. Vamos a ir viéndolo
como trimestre a trimestre, ¿ya? Entonces suceden cambios individuales, principalmente cambian los vínculos con las figuras parentales. Las mujeres pasan de ser una hija a ser una madre. El cuerpo cambia tanto internamente como externamente y psicológicamente. Psicológicamente sucede una pérdida transitoria de esta imagen corporal que yo ya tenía, lo que en algunas mujeres causa también angustia y una herida narcisista de cómo me veo. ¿Mm? En cuanto a los cambios familiares, se desarrolla un nuevo rol, el de madre, y nuevas responsabilidades también, cambios en las dinámicas familiares e incluso en algunos casos el estar embarazada nos da otro estatus dentro de la familia. ¿Mm? Y referente a los cambios sociales, tenemos un nuevo papel frente a la sociedad y nuevas tareas también. Podemos decir que la psiquis de la mujer evoluciona a lo largo de todo el embarazo. ¿Mm? Stern, en su libro de Constelaciones de la Maternidad, se refiere al embarazo como dar a luz una nueva identidad. Puede ser tan exigente como dar a luz a un bebé. Convertirse en madre es un cambio de identidad y uno de los cambios físicos y psicológicos más significativos en una mujer. Que es esto algo que experimentará muy fuerte. Entonces vamos a irlos viendo como por trimestre. ¿Mm? La semana 1 hasta las 12 de gestación, ¿cierto? Se viven como las 4 emociones básicas: miedo, confusión, alegría, tristeza. Miedo, primero, a perder ese embarazo. Miedo al rechazo de su pareja, si es que no lo tenían conversado siquiera. Miedo a tener sexo. Y se activa un estado como de alerta ante cualquier señal. Puede a veces desembocar en una situación de mucho estrés, con una ansiedad que le lleva, por ejemplo, a confirmar continuamente el estado de su embarazo, el mirarse cada vez que uno va al baño, por ejemplo. ¿Ah? Se agrava todo esto si se han tenido algunas pérdidas previas. ¿Mm? Confusión, se presentan emociones ambiguas, como por ejemplo querer ser madre, pero a la vez no querer serlo. Perder estatus y formas de vida. Es todo lo que hacía antes de estar embarazada, ya no lo puedo hacer. Es importante la interpretación que se realice de ese cambio, en cuanto es positivo o es negativo, por ejemplo. ¿Mm? La alegría. Se visualiza el hijo como un proyecto de vida deseado. Y tal vez ahí ponemos mucho de nuestros ideales, nuestros proyectos de vida. En algunos casos se presenta también tristeza o aflicción. No deseaba el embarazo, aunque termina aceptándolo, ¿no? Nos enteramos que estábamos embarazadas y vamos al primer control con el ginecólogo. Comienzan nuestras primeras inquietudes. Algunas veces puede ser difícil de creer que esto está sucediendo en mi cuerpo, porque veo pocos indicios de ello. En otras ocasiones se emocionan mucho porque están muy ilusionadas con un embarazo. Como también, si han tenido alguna pérdida, este nuevo embarazo podría vivirse con mucha ansiedad y miedo. Bueno, todo esto es normal que pase y es importante que sepan que van a haber muchos cambios y sobre todo emocionalmente. En este primer trimestre el cuerpo de estas mujeres y su psiquis está sufriendo cambios muy rápidos y puede ser difícil poder adaptarse a esa misma velocidad. ¿Mm? Se siente que se quiere hacer muchas cosas, pero algo las detiene a veces sin poder ponerles mucho nombre. Por eso es tan importante el conocerse emocionalmente y aprender a ponerle nombre a lo que uno siente. Poder diferenciar, por ejemplo, la pena de la rabia, que pareciera como muy básico, ¿no? Pero muchas a veces expresamos rabia y lo que tenemos es pena. ¿Mm?
Y también durante el primer trimestre, incluso el objetivo de esa primera eco formal de las 12-14 para estas mujeres tiene distintos significados. Una, algo social, casi como para saber solo el sexo del bebé, se va muy inocentemente a esa primera eco y nada más. Para otras mujeres será saber que su anatomía está perfecta y está bien, o sea, esto de que viene sanito, y para otras estarán felices si saben que el corazón de su bebé está latiendo, y solo eso. ¿Mm? Eso implica un esfuerzo psíquico. Por eso también es importante que el personal de salud sepa esto. Porque uno ve simplemente que llega una paciente a hacerse la eco, nada más. Pero implica mucha historia a veces detrás de esas pacientes. ¿Mm? En este primer trimestre podrían aparecer estas emociones básicas sin mucha justificación, como la rabia, la tristeza, la alegría, el miedo, y viajar entre ellas dentro de este proceso adaptativo. De hecho, Ellen Deutsch, que fue colaboradora de Freud, decía, la mujer embarazada revive su relación comúnmente ambivalente con su propia madre, siendo a su juicio los vómitos y los antojos, por ejemplo, expresión de esa ambivalencia emocional. Y por lo mismo, a veces aparecen ciertos conflictos con nuestras madres que nunca resolvimos por diferentes razones. Si bien antes como que se decía, mientras la mujer está embarazada, ojalá no hagan terapia porque es muy fuerte, porque es muy complicado, hoy día los estudios nos dicen que el embarazo, por ejemplo, es una gran oportunidad de hacer terapia. ¿Ah? Se habla de tener una ventana importante para poder hacer terapia, porque se resuelven muchos conflictos y porque aparecen muchos conflictos no resueltos durante nuestro embarazo. ¿Mm? Bien. Este segundo trimestre, que es de la semana 13 a la 26, generalmente es el que se escoge para contar socialmente el embarazo. Y aquí quiero detenerme un poco porque también es muy importante el duelo perinatal. Bueno, nos daría como para otra clase entera, ¿no? Sabemos conscientemente o inconscientemente que antes de las 12 semanas sucede la mayor parte de las pérdidas gestacionales. Por lo tanto, se considera un hito pasar los 3 meses. Es como que casi naturalmente las mujeres y sus parejas sienten que están más seguros con sus embarazos, ¿no? Y claro, la gente no se atreve ni a nombrar la pérdida gestacional, el duelo perinatal. Como que no se puede hablar porque es como llamar a la muerte. Podemos decir que no solemos hablar mucho de la muerte, sobre todo si estamos gestando vida. Suena un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, a veces sucede que tenemos que hacerlo y tal vez en otra oportunidad podemos mostrarles lo que hacemos nosotros con esas madres que se encuentran en espera de un hijo gravemente enfermo en su vientre. ¿Mm? Bien, el segundo trimestre, aquí a veces aparece la niña con los recuerdos de su propia niñez y de cómo esa madre lo vivió. Ansiedades que no entendemos mucho, miedo que no entendemos mucho, y también es importante que nuestras redes se activen, que estas mujeres estén acompañadas, porque aparece mucho ese deseo de sentirse amada, acariciada, acompañada, y como en otras ocasiones como que todo nos molesta, hasta sentimos que se odia un poco a la pareja también, ¿no? Los malestares físicos ya no son tantos y puede ser una gran oportunidad para trabajar justamente esos conflictos con nuestra madre que han aparecido aquí. Una psiquiatra psicoanalítica, Witlowski, acuñará el término de transparencia psíquica, refiriéndose a la creciente sensibilidad emocional que va teniendo una mujer en paralelo a cómo va avanzando su embarazo, lo que implicaría tener acceso a estos recuerdos olvidados. Por lo mismo podrían aparecer sentimientos tan olvidados como duelos no resueltos, síntomas ansiosos por los que nosotros como profesionales de la salud mental de embarazadas estamos llamados a escuchar activamente, incluso más allá de evidentemente las palabras, y ahí generar un fuerte vínculo para que esta mujer se pueda sentir segura, confiada,
para a veces revisar su historia vincular y su propia crianza y luego poder generar su propia forma de criar y sentirse segura con ello. Por eso es tan importante, por ejemplo, hacer una buena anamnesis de las personas cuando llegan a atenderse con nosotros. Saber de ellas, sus creencias. ¿Mm? Es demasiado importante hacer una buena anamnesis. Tercer trimestre. Desde la semana 27 hasta el término del embarazo, ¿cierto? Las 38 en adelante. Recordar que puede llegar hasta la semana 40, 41 en algunos casos. Psíquicamente, con la información que hemos recopilado durante este proceso de más de 27 semanas de embarazo, se comienza a desdibujar la fantasía del bebé que habíamos imaginado, ¿ya? Eh, para que no ocurra un choque con lo real, es una protección frente a este choque de expectativas versus la realidad. Estas mujeres tienen un hijo ideal en la cabeza, pero se van a encontrar con el hijo real, ¿ya? Entonces se empieza a elaborar internamente la separación del hijo que estuvo por 9 meses en el vientre y por un lado la alegría por la llegada del bebé y saber que todo estará perfecto. La ilusión de tener ese hijo en brazos y al mismo tiempo miedos que vuelven a aparecer en relación al parto, que todo esté bien, que el niño nazca bien, aparece el miedo al dolor y ese tipo de cosas, ¿no? El parto y su evolución emocional. El parto, verlo como un momento único en la vida de la madre y del hijo. Es muy importante haber trabajado las posibilidades de parto, sabiendo que lo más favorable para ambos es un parto fisiológico, vaginal o parto natural. Siempre existirá que por razones médicas tenga que realizarse una intervención quirúrgica y termine en cesárea, por ejemplo. Y entonces será muy importante que estas mujeres puedan hablar con su médico sobre este momento. Ojalá conocer a la matrona con bastante anticipación para aclarar dudas y fantasías que uno podría tener acerca del parto, sobre todo si son fantasías negativas, ¿cierto? A veces el saber, el conocer, nos baja esas ansiedades. ¿Mm? Hablamos antes del nacimiento de un hijo, que un hijo al nacer también nace una madre. Entonces son muy importantes las primeras horas después del parto, sobre todo para establecer como ese mágico primer contacto, la primera mirada. Se produce una sincronía materno-filial que podría acompañarnos por mucho tiempo y viene el momento de algo que a veces suele ser un poco complicado, ¿cierto? Como es el comienzo de la lactancia. Para muchas mujeres es un momento como ideal y para otras ese ideal se convierte en un poco complicado. ¿Mm? Entonces, este momento tan esperado está sucediendo y será el momento del parto. Uno de los momentos que las madres no olvidamos jamás. Entonces, ha nacido el bebé real que se contrastará con el bebé ideal dentro de nuestro imaginario. Ahí sucederá un ajuste que por supuesto sucede internamente. La madre comenzará a asignar roles a sí misma, al bebé e incluso a la pareja y a otros familiares. Este periodo es un proceso adaptativo, es una nueva etapa del ciclo vital que, como vimos en el principio, movilizará lo psicológico, lo familiar, lo social y marcará la diferencia, nuestros antecedentes familiares vitales. También se producirán cambios por factores bioquímicos, endocrinos, tanto como factores personales de nuestras propias vivencias del parto, como algo único. Es un suceso vital de mucha trascendencia.
Entonces, esto de nace una madre, nace un hijo. Consideramos que el proceso de la maternidad representa una crisis vital que afecta a todo el grupo familiar. La mujer superará esta crisis en función de su historia personal, su situación psicosocial, su personalidad y la ubicación del bebé en el encadenamiento histórico familiar. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Bobby Berman, ¿no? Bien. Seguimos entonces con el puerperio, que es inmediatamente después del nacimiento del hijo. Podemos nombrar el puerperio fisiológico, que es entre 40 a 60 días. También tenemos el puerperio psicológico, que debido a cambios constantes emocionales puede durar un año o dos, dependiendo de las variables que intervengan y nuestros propios recursos. Y la exogestación, que viene a ser un periodo de aproximadamente 9 meses después de nacimiento, donde el bebé depende exclusivamente de la madre. Se da una relación más bien simbiótica entre la madre y el bebé, que se cree es naturalmente diseñada para que sea aún más intensa después del nacimiento que durante la gestación, dice Montañó. ¿Mm? Se comienza un nuevo camino en este proceso adaptativo. Aparece la preocupación de la madre por la supervivencia del hijo, por mantener este hijo vivo y confortable. Aparecen nuevos miedos, nuevas preguntas y nuevas dudas que servirán para el mejor cuidado del recién nacido, como por ejemplo las preguntas sobre su desarrollo, si está haciendo lo que tiene que hacer a esos meses de edad. Atención, alimentación, todo lo anterior asegurará la supervivencia del bebé. También se les llama miedos positivos. Junto con todo esto también aparece esta ambigüedad emocional, que va desde el placer al miedo, de la satisfacción a la inquietud. Y por supuesto, con estos nuevos horarios, el cansancio, que nos jugará en contra frente a las diferentes y variadas tareas a realizar. Lo importante que podemos nombrar es que la madre presente algún tipo de molestia física, hay una adaptación en curso que se inicia y se mantiene, aunque a veces no sucede así, la lactancia materna, la adaptación al bebé en la casa, la madre misma y de otros miembros de la familia. Hay que decir que la experiencia del parto es muy importante y que podría interferir positivo o negativamente en el vínculo primario y en los siguientes procesos del bebé. ¿Mm? Se debe decir en esta etapa también que suele haber una sobrereacción a los diferentes estímulos en forma mucho más intensa, es decir, responder con llanto o irritabilidad, con mucha alegría o profunda tristeza a estímulos que normalmente no despertarían reacciones tan intensas. ¿Mm? Se define esta sensibilidad maternal como una serie de tendencias de respuestas que incluyen la atención al bebé, la interpretación adecuada de sus señales y necesidades, así como las respuestas prontas y apropiadas. La sensibilidad materna contribuye al apego seguro. Por lo tanto, sería conveniente transmitir una visión positiva de esta hipersensibilidad o hiperreactividad puerperal. Uno tiene la idea de que las puérperas reaccionan tan fuertemente a cada cosa, pero la verdad que eso tiene que ver con la supervivencia de la cría. Eso las protege. ¿Mm? Entonces, no como satanizar estas sobrereacciones, sino que más bien normalizarlas. ¿Mm? Ya que facilita la escucha y la comprensión del bebé el que la madre mire mucho al bebé y esté muy atenta a él. Esta sobrereacción es un factor protector de la relación de la madre y el hijo. ¿Mm? Entonces, que estas mujeres no se asusten al tenerlas. ¿Mm? Bueno, en resumen, estas mujeres tienen un agotamiento físico y emocional. ¿Mm?
van a tener la sensación de no lograr hacer todo, menos todavía como ellas quieren hacerlo. Y hay un choque, claro, entre estas expectativas que yo tenía con la realidad. La lactancia materna suele ser un factor protector si se da adecuadamente, si no pasa a ser una fuente de estrés también. Así que hay que buscar ayuda para ello. ¿Mm? Cambios de pareja que pueden suceder en el trayecto, la sexualidad, la vida sexual, también pueden ser una fuente de estrés. Tenemos que diferenciar el posparto blue de la depresión posparto. La primera ocurre en aproximadamente el 80% de las madres. No se considera patológica, se debe principalmente a los cambios hormonales, psicológicos y sociales. Aparece más o menos al cuarto día después del parto y dura entre 2 a 3 semanas como máximo. ¿Ya? Se caracteriza por tener un llanto fácil, por ese sentimiento de vulnerabilidad, desgano, y es importante estar atento y recurrir a nuestras redes, tanto como el apoyo familiar, que facilitará este periodo. En tanto, la depresión postparto, que tenemos entendido afecta a cerca del 15% de las mujeres, debe cumplir con ciertos criterios, requisitos como que los síntomas duren más de 6 semanas, que la tristeza y desgano generalizado persistan, no tener ganas realmente de nada y que ni el bebé recién nacido sea una motivación para movilizar a la madre, sino más bien un generador de culpa y así un círculo vicioso. Ahí necesitamos pedir ayuda. Si además hemos tenido depresión en tiempos anteriores, con mayor razón se buscará ayuda profesional para prevenir una depresión postparto. Vuelvo entonces a poder tomar una buena anamnesis para saber estos datos y poder dar esa ayuda con anticipación. Otros puerperios. Bueno, como ven, también existen otros tipos de puerperios, como es cuando fallece un bebé antes de nacer o al poco tiempo de nacer. El puerperio que vive una mujer al adoptar un bebé. El puerperio tan diferente que es cuando tienes tu bebé hospitalizado porque nació mucho antes de tiempo o cuando tienes un embarazo demasiado joven. Cada uno de estos, creo yo, podría ser un tema a desarrollar también más adelante, ¿no? Bien. Tratamientos de fertilidad. Es importante hablar un poquito de esto también, porque si bien hablamos del embarazo, ¿qué es lo que pasa antes del embarazo con estas parejas? Se sugiere de todas maneras poder tener acompañamiento psicológico desde que detectamos esto o desde que decidimos hacernos un tratamiento de fertilidad. Primero, porque hay ese primer duelo de cuando nos diagnostican. Le siguen también el duelo de cada mes que a esta mujer le llega la regla. Eso es un desaliento importante. La infertilidad además es invisible, no se ve. La infertilidad es calificada o comparada con estar sufriendo una depresión grave, ya que hay un desequilibrio emocional importante. Se puede llegar a un desgano generalizado y la energía enfocada solo en la concepción de un hijo, lo que empieza a dejar fuera muchas cosas, amigos, familias y a veces también a nuestras parejas. Quienes la han vivido estarán asintiendo con sus cabezas, ¿no? No es fácil. Por lo mismo es importante sugerir el apoyo psicológico desde el comienzo de los tratamientos, cosa que insisto, pero que es difícil. De hecho, los estudios que nos dicen que el personal médico no lo consideran tan importante, por lo tanto no lo sugieren a las parejas
desde el principio y de verdad llegan tarde a los tratamientos con los psicólogos, llegan desgastadas al tratamiento. Y lo que también pasa es que tienen menos adherencia a los tratamientos de fertilidad si no están con apoyo psicológico. ¿Mm? Es una variable que deberían considerar todos los centros de reproducción humana. Por lo mismo, se presenta un gran desgaste en la pareja, la sexualidad pasa de ser espontánea a totalmente controlada por los ciclos de fertilidad, e incluso algunos varones se sienten más bien utilizados por sus parejas, tema que se pueden hablar en la consulta, porque esa consulta con la psicóloga no es solo para las mujeres, es para la pareja que está sufriendo por la infertilidad. Y es como mejoramos aspectos que vamos notando que pudieran estar un poco débiles. Y perdón, pero a mí a veces me pasa que con estas parejas que parecen a veces súper perfectas, y lo digo desde un punto de vista psicológico, eh, a veces dicen que, bueno, nosotros no peleamos por nada y ojalá existan más parejas así, pero en general uno va evidenciando que, claro, no pelean por nada porque hay evidentemente alguien que dice qué hacer y otra persona que obedece qué hacer. Pero cuando estamos sometidos a estas crisis vitales, se van produciendo ciertos roces y aparecen los conflictos. ¿Mm? Entonces, aparecen los conflictos porque hay que tomar decisiones también. ¿Mm? Por ejemplo, si vamos a hacer solo baja complejidad o alta complejidad, y ese es un tema que uno debiera tratar al principio, no cuando ya nos encontramos en el tratamiento y estamos muy ansiosos y estamos ahí como a la orilla del abismo en que tenemos que tomar una decisión. ¿Mm? Es algo que debemos preguntar al inicio, ¿mm? No en el pic de la ansiedad. Entonces, tomando en cuenta todas esas variables de la mejor forma. Bueno, es un gran tema el de la infertilidad, ¿no? Pero la idea es poder tener apoyo psicológico en forma preventiva también para poder eh, después poder concebir un hijo en una pareja que está también eh, tranquila esperando este bebé, ¿no? Y está bien esperando este bebé. Bien. Entonces, sugerencia, nosotros como profesionales de la salud, de la atención temprana, parto, puerperio, somos agentes promotores de la salud tanto física como emocional. Y como dice la diapo, informar claramente los cambios físicos como también los psicológicos, la importancia de poder vivir un puerperio sano, potenciar el vínculo madre-hijo desde el útero en adelante, el embarazo y luego el puerperio, propiciar en el momento del parto y nacimiento las intervenciones que ayuden al vínculo, tener un diálogo claro y alentar a la unión constante de la madre y del hijo, fomentar y apoyar la lactancia materna como un factor protector frente a patologías mentales como son la depresión postparto y la ansiedad, y destacar la importancia de las redes de apoyo y su ayuda en la crianza de nuestros hijos. Bien, entonces la maternidad puede ser una oportunidad de crecimiento, sí, y la maternidad puede ser un momento de encuentro con una misma en las mujeres. Bien, eso sería. Gracias. Bueno, Silvia, agradecerte mucho por la presentación, muy clarificadora también. Esto es un temazo que bueno que se esté tratando cada día más. Creo que es importante poder cuidar la salud de la madre en este proceso, como que tú dices, de cambio. Nace una mamá, nace un hijo. Así que Sí. yo creo que a todos nos sirve que trabajamos en esta área con maternidad. También las que son madres o las que van a ser madres también es algo que hay que siempre tener en consideración. Así que muchas gracias, Silvia, y también a todos los que estuvieron presentes.